Buenas tardes. Bienvenida a la doctora Rosanely Royer. Un placer tenerla con nosotros en este nuevo programa de Mundo Cuidis. Hoy vamos a hablar un poco del tema de la dermatología y sus efectos que tienen los problemas dermatológicos, cómo se tratan, inclusive un poco relacionado con el tema del COVID. La doctora Rosanely Royer es médico cirujano con un posgrado en medicina internas, internista, y tiene un posgrado en dermatología y varios cursos en ese tema. Es profesora universitaria, así que bienvenido, doctora. Un placer tenerla Muchísimas aquí. gracias por la invitación. Gracias. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de cuáles son las más comunes afectaciones o enfermedades que se presentan en la piel. Bueno, para resumirte, los principales motivos de consulta van de acuerdo a la edad. Y tenemos que en los niños el principal motivo son las alergias, las erupciones alérgicas o lo que llamamos dermatitis alérgica. En los adolescentes, obviamente el acné, la gran mayoría de las veces nos consultan es por acné. Ya en el adulto comienzan a aparecer otras enfermedades como la dermatitis seborreica, en otros casos podemos tener problemas también alérgicos, y en adultos mayores es bien importante la aparición de erupciones por medicamentos, ya que ellos reciben bien sea por hipertensión, diabetes, una serie de enfermedades, tienen múltiples medicinas y bueno, esto pudiera generar reacciones. También consultan por lo que denominamos dermatitis por éstasis venoso, que es por la mala circulación, y por la piel seca. El adulto mayor tiene la piel muy seca y eso va a traerle posteriormente problemas en la piel. Ok. Y en este caso, hoy en día que estamos con un aislamiento en la mayoría de los países y por el tema de las cuarentenas y nos estamos cuidando, ¿hay algún tipo de afectación que pueda ocurrir en la piel por aislamiento? Sí, el tema del aislamiento y la cuarentena genera mucha ansiedad en algunas personas, por no decir en la mayoría, por una u otra razón. Y tenemos enfermedades cutáneas que se exacerban o se empeoran o aparecen con la ansiedad. Por ejemplo, la dermatitis seborreica, que es lo que la gente llama comúnmente seborrea o caspa. Tenemos también el efluvio telógeno, que es la caída del cabello, pudiese observarse, al igual que las alopecias. Un tipo de alopecia en particular que se denomina alopecia areata, que es como si cayeran mechones, tiene mucho que ver con el estrés. Otras enfermedades como la psoriasis y el vitiligo, si bien tienen otro origen, es muy conocido que el estrés, la angustia, la ansiedad las exacerba, las puede empeorar. Y así en general muchas enfermedades de la piel. Y en general, para nuestro público, si alguien quiere buscar la manera de prevenir algún tipo de enfermedad, de este tipo de afectaciones en la piel, de dermatitis o algo, estaríamos hablando que tiene que manejarse entonces el tema de ansiedad, de estrés, ese tipo de cosas que te pueden producir el aislamiento, ¿no? Para poder prevenir este tipo de... Ahora, también entonces una forma de detectar que tienes ansiedad o tienes estrés es la misma reacción en la piel, ¿no? Claro, lo que pasa es que una cosa conlleva a la otra. La persona cuando está ansiosa tiende a rascarse, tiende a, bueno, y más allá de la misma ansiedad, te voy a dar un ejemplo muy práctico ahorita en tiempos de pandemia y de COVID. El hecho de lavarse las manos constantemente, que está muy bien, hay que hacerlo para prevenir la transmisión de la enfermedad, puede generar resequedad en las manos. Si la persona no utilizase crema hidratantes o un jabón adecuado, esa resequedad va a profundizarse hasta hacerse insoportable, generando prurito y luego incluso agrietarse y traer un problema mayor que denominamos dermatitis por contacto irritativa, que es ocasionada por el jabón, por los jabones. Así que algo que tenemos que hacer, debemos conocer cómo evitar que se complique esa situación que, bueno, obviamente todos estamos ejecutándola. Ejecutándolo permanentemente, claro. Y hablando de esto, del tema del COVID, y se te ha mencionado que también existen algunos tipos de síntomas o personas que presentan síntomas que se presentan en la piel.
¿Qué nos puedes hablar de esto? Mira, con respecto al COVID, cuando uno se pone a revisar todo lo que pudiera estar asociado en cuanto a patología cutánea, pudiésemos dividirlo como en tres grandes grupos. Un grupo de enfermedades cutáneas que no son propiamente por COVID, sino por el sistema de protección que utilizamos. Me explico, guantes, lentes de protección, mascarilla. Esto pudiera generar una dermatitis por contacto, que la estamos observando principalmente en personal de salud y en aquellos que utilizan todos estos dispositivos por un tiempo prolongado. Otro grupo son patologías como las que hablamos en un principio, de todas estas enfermedades relacionadas con la ansiedad propia de la cuarentena. Y luego tenemos un tercer grupo que son propiamente las que se han visto en COVID, que son única y exclusivamente por COVID, no. Son erupciones muy similares a las que se observan en otro tipo de virosis, pero que también podemos apreciarla en COVID. También la urticaria. La urticaria es esa erupción que son como abones, como ronchas que van apareciendo, que tienen mucho prurito. Generalmente uno las asocia a un problema de alergia, pero en el caso del COVID se ha visto pacientes con esta manifestación. Otras manifestaciones es lo que llamamos púrpura, que son como punticos rojizos, purpúricos, como su nombre lo dice, que pudiesen aparecer. Hay otro grupo que todavía no se le ha dado un nombre, pero se pudiera valorar como una acroisquemia. Es decir, son lesiones entre rojo y azulados que se ven en los deditos de las manos y de los pies, principalmente en niños y adolescentes. Estas lesiones no tienen que ver con la gravedad de la enfermedad. Por el contrario, pueden estar asintomáticos o tener pocos síntomas y presentar las lesiones. Hay algo bien particular de este tipo de manifestación, y es que en aproximadamente 2 semanas ella va desapareciendo sin dejar secuelas. Pudiésemos decir que dentro de todas las patologías que te he nombrado, esta es como la más específica, por decirlo de alguna manera, en relación a esta enfermedad. Sin embargo, como todo en COVID, estamos aprendiendo día a día, y lo que hoy es verdad, mañana puede no serlo. Así que lo único que te puedo decir es lo que se ha observado hasta ahora. Hasta ahora es la información que se tiene de ese tipo de reacción que es cutánea, que se ve en las puntas de los dedos y los dedos de los pies. Pero mencionaste algo que mayormente en jóvenes y niños. O sea que los adultos, en niños y adolescentes. Los adultos mayores no tienden a producir ese tipo de reacción. No de la misma manera. Cuando en un adulto mayor ya se ve estas lesiones, suelen no ser autorresolutivas y suelen asociarse a otras manifestaciones de coagulación más graves. Entonces, podemos decir que es algo diferente, no es lo mismo. Ok, no es lo mismo, es diferente, perfecto. Y hablando un poco de las más comunes que mencionaste al comienzo, ¿cuáles son hablando de eso, cuáles serían los tratamientos también más comunes que se le puede decir a una persona, o necesariamente en cada caso, cada persona puede tener un tratamiento distinto? ¿Cómo funciona esto en la parte dermatológica? A ver, en general, uno siempre insiste con las medidas preventivas básicas que son, uno, y ya te voy a decir por qué hablo de prevención si estamos hablando de tratamiento. Sí. Y es que el mejor tratamiento es prevenir las complicaciones. Y eso siempre lo hemos tratado de hacer. Cuando inician las lesiones de dermatitis, solo cambiando el jabón por un jabón neutro o un jabón más bien ácido y utilizando cremas hidratantes, ya podemos detener el desarrollo de esa manifestación. Si por el contrario continuamos con el mismo hábito, pues ya vamos a necesitar que el dermatólogo nos indique el tratamiento. Entonces, ¿cómo prevenir las complicaciones? 1. Utilizar dermolimpiadores suaves, es decir, jabones neutros o ácidos. 2.
Utilizar cremas hidratantes sin perfume cada vez que uno se lave las manos, crema corporal en todo el cuerpo después del baño, crema hidratante facial después de lavarnos el rostro. Eso va a ayudar muchísimo a evitar el desarrollo de dermatitis. Y algo muy importante de lo que no hemos hablado y que lo traigo a mención porque las personas creen que al estar encerrados ya no necesitan protector solar. Y eso es un error, ya que no solamente la luz natural, también la luz artificial puede afectar la piel. Entonces hay que tomar como rutina el uso de protector solar todos los días, aunque estemos en nuestra casa en cuarentena. Y algo bien interesante, que lo traíste a colación, pero no es común escucharlo. Bueno, señora, sabe, tenemos que usar, primero, lavarse las manos, mantener la higiene, la sanitización que tanto se propaga, que es necesaria, pero cuidándonos con cremas hidratantes, cuidándonos ahora con usar protector solar diariamente, o sea que también tenemos afectación de la luz permanente eléctrica, nos puede afectar la artificial, y para minimizar posibles complicaciones más adelante en temas de la piel, ¿no? En principio sería eso. Ahora, doctora, hablando un Correcto. poco de cómo tratar a un paciente, hoy en día, bueno, con se está viendo mucho, se está acelerando el proceso del uso de las tecnologías, como la teleconsulta, para atender pacientes. Y el tema de especialidades como dermatológicas tiene un tiempo que ya se están usando. Ya hay muchos especialistas que están tratando a sus pacientes perfectamente vía, como estamos conversando ahorita, con esta videoconferencia, donde ven al paciente, ven cualquier cuestión que tenga en la piel, y conversan con él, lo tratan, hacen su consulta y le mandan un tratamiento. ¿Usted cómo ve esto de cara inclusive del futuro? ¿Usted cree que en el futuro se mantenga mucho más activo el tema de las teleconsultas, incluso más que las consultas personales? A ver, yo pienso que una cosa no suplanta a la otra, pero ambas son necesarias. La teledermatología, que es como se llama en nuestra especialidad, se viene realizando desde hace varios años, pero con más auge en Europa que en América. Luego de la pandemia es que se ha visto aquí en América que las personas están tomando más interés por esta forma de hacer medicina. Y me voy a enfocar un poquito ya del lado dermatológico, que pudiésemos pensar que es un poquito más sencillo porque no necesitamos colocar el estetoscopio, no necesitamos de repente un examen inmediato, sino se pudiera pedir, ya que nuestro principal órgano para llegar a un diagnóstico es nuestra vista. Y con nuestra vista, pues, la podemos aprovechar en teledermatología. Pero tiene que tener sus reglas. Una consulta teledermatológica no puede ser simplemente, como estamos ahorita, hablar y echarnos el cuento. No, tiene que tener sus pasos como la consulta personal. Primero debe hacerse una historia con todos sus pasos. La historia clínica debe llevar identificación, motivo de consulta, cuál es la enfermedad del paciente. Importantísimo los antecedentes personales, antecedentes familiares. Y hábitos psicobiológicos, entre ellos si toma algún medicamento, si fuma, si tiene algún tipo extra de relación laboral que lo implique utilizar uno que otro producto, etcétera. Tenemos que ser muy detectivescos cuando hacemos de teledermatología, porque la parte de interrogatorio es fundamental. Luego viene la foto. Hay que explicarle al paciente cómo tomar una buena foto, porque si no, perdemos esa visión. Nosotros en las consultas personales utilizamos dermatoscopio. El dermatoscopio es un instrumento maravilloso y la dermatoscopía nos ha permitido llegar a diagnósticos, bueno, increíblemente, con una sensibilidad súper alta, pero no podemos hacerlo por teledermatología. Entonces necesitamos una buena foto clínica. Yo usualmente le digo a mis pacientes que se tomen 2 fotos a una palma de distancia de la lesión y 2 fotos a 2 palmas de distancia.
Con un teléfono inteligente se pueden lograr esas fotos y esa distancia es perfecta para nosotros tener la comparación entre algo más cerca y luego más lejano y poder dar un diagnóstico. Una vez que tenemos esto, ya en más del 80% de los casos, yo me atrevería a decir que hasta el 90% pudiéramos tener una impresión diagnóstica adecuada e iniciar el tratamiento, que también debe ser enviado con su buen récipe, con firma digital, obviamente, para que el paciente pueda ir a la farmacia a retirarlo. Y una vez que tengamos esto, ir a la videollamada, porque el contacto persona a persona es muy importante. Y la persona, el paciente, necesita preguntar, necesita entender lo que tiene y necesita involucrarse, porque la medicina ha evolucionado, y sobre todo en los últimos 30 años, y antes el paciente simplemente hacía lo que le decía el médico. Hoy en día no. Hoy en día es una entrevista paciente-médico y llegar a las conclusiones que sean lo mejor para el paciente, pero con la aprobación de ambos. Yeah. Entonces, mira, este tema es apasionante, es muy interesante. Yo estoy metiéndome en esto desde hace aproximadamente un año, pero como te digo, los últimos 60 días ha sido un boom, porque ya las personas, antes era muy raro quienes lo hacían, generalmente pacientes míos que se iban del país y querían seguirse viendo conmigo y lo hacíamos a través de teledermatología. Hoy en día prácticamente por lo menos las primeras consultas las estamos haciendo por teledermatología. Si en esa consulta vemos que es necesario un procedimiento, biopsia, etcétera, ahí sí hay que citarlo, obviamente, para el consultorio. Bueno, doctora, pues muy interesante lo que ha mencionado, porque se ve que la primera consulta tiene que ver mucho con obviamente, el llenado del expediente médico del paciente, con todos los datos, donde ya el paciente puede mandar una información inicial de su dolencia, como dice, con una foto, con unas ciertas características ya especificadas, y después vendría lo que es la videoconsulta. Es interesante porque nosotros en la plataforma Cuidis, que tenemos ya 4 años desarrollándola, ya van más de 60 universidades que participan en el proyecto, un proyecto bastante ambicioso. Estamos sacando una app que va a permitir hacer las teleconsultas desde el celular, va a permitir chatear con la persona y va a permitir grabar inclusive partes de la consulta. O sea, que la persona puede mostrarte en video, en vivo, la dolencia que tenga, y tú puedes tener hasta grabada, después puedes ampliarla, puedes jugar con eso. Y excelente. Estamos ofreciendo la posibilidad, por supuesto, que tenga un expediente médico electrónico, con el cual puedes tener la información del paciente y puedes llevar hasta una receta digital. Todo esto lo estamos haciendo con alianzas con empresas dedicadas a estos temas, porque el concepto de Cuidis es que somos un ecosistema de servicios de salud integrado. Entonces, por eso que les mencionaba la posibilidad de que, cómo veías hacia dónde puede llegar el futuro con esto, ¿no? Porque la tecnología te permite realmente acercar y inclusive hasta validar, porque tú esa información, ese video lo puedes compartir rápidamente con otros especialistas, lo puedes mandar a un laboratorio donde no sé, lo amplíen y le saquen más conclusiones, puedes hacer muchas cosas que antes eran más difíciles de hacer, e incluso en una visita personal son difíciles de hacer. Claro. Entonces, un poco la idea. En su experiencia, por lo que veo, ya ha tenido este tipo de teledermatología, anoté la palabra porque no la tenía anotada como parte del servicio, pero lo que sí veo bien interesante es esa parte previa a la videoconferencia, donde ya el especialista tiene una información suficiente como para abordar el tema con mayor celeridad, con mayor atención al paciente. Claro, que es lo que se quiere. Sí, exactamente lo que se quiere. Entonces, hablando un poco para terminar la entrevista, me gustaría conocer su opinión sobre en el tema dermatológico, ¿qué avances científicos sobre tratamientos especializados usted nos puede compartir, que la gente sepa? Porque también dicen que hay cosas que son tratadas con dermatólogos, otras cosas, como sabemos, son consecuencias de ciertas enfermedades, hay que tratarlo con otros especialistas. ¿Hasta dónde esa integración entre las especialidades puede funcionar para que un dermatólogo atendiendo a un paciente pueda ir un poco más allá del simple tema de cuál es
como decir, la dermatitis específicas y pueda tratarlo un poco más en conjunto. ¿Hasta dónde ha llegado esa integración? ¿Usted trabaja Ajá. para otros médicos? Ajá. Sí, sí, tenemos de hecho un grupo de varios compañeros que somos internistas, pero con diferentes especialidades y hemos hecho un equipo médico increíble. Porque bueno, tenemos como una misma base y luego nuestras subespecialidades. La idea es un equipo multidisciplinario en las enfermedades que haga falta tener dicho equipo. Y el paciente tratado por dermatología en aquellas enfermedades que sean dermatológicas, que sean propias de nosotros. Sin embargo, lo que me ha dado la experiencia, uno no puede ser egoísta con el paciente. Uno tiene que abrirse y nunca está de más pedir ayuda. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo que hasta hace poco era una enfermedad propiamente dermatológica y hoy la manejamos de forma multidisciplinaria y es la psoriasis. La psoriasis son aquellas placas que se observan en la piel. Antes parecía o pretendían que era única y exclusivamente la piel. Hoy en día se sabe que puede afectar articulaciones y estos pacientes tienen una comorbilidad asociada referente a hipertensión, diabetes, incluso trastornos de ansiedad y depresivos. Entonces, este paciente debe ser llevado de la mano del dermatólogo, pero también debe tener interconsulta con el endocrinólogo, con el internista y con el psiquiatra. Bien, si el dermatólogo es internista y puede manejar toda esa parte, chévere. Pero de verdad que nosotros, ese trabajo multidisciplinario nos ha ido tan bien, que es lo que yo recomiendo. No, perfecto, maravilloso. Que se ha visto esa corriente en varias instituciones donde están trabajando ya no es la interdisciplina, sino lo que llaman transdisciplina, que tiene que ver que todos en conjunto al mismo tiempo están atendiendo al paciente. Y eso Claro, por el bien del paciente. por el bien del paciente. Lo que, lo que pasa es que uno de los médicos tiene que tomar la batuta y para no hacer un desorden, pero realmente todos involucrarse. También pasa lo contrario, me explico. En el equipo, el internista va a atender un paciente y consigue que en este paciente hay lesiones en la piel, en áreas de flexión, etcétera, y en ese momento me llama, hasta en eso utilizamos la teledermatología, pero sería como interconsulta, para llegar a una conclusión con ese paciente en el momento. Así que tú decías, ¿hasta dónde podemos llegar? Mira, al infinito y más allá, como decían en Toy Story, se puede llegar. Se puede llegar. No, perfecto. Bueno, la última pregunta que se me ocurre ahorita con el tema, nosotros también estamos sacando, tenemos una página sobre el coronavirus con información estadística y tenemos un test virtual de hace más de un mes que lo sacamos, donde le permite a la persona no solo conocer las probabilidades de que esté contagiada, sino también las posibilidades de que esté contagiada hasta donde ese contagio le puede afectar con un riesgo importante, ¿no? Porque pues, tenga algún padecimiento previo, como diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, calcula las dos cosas, ¿no? Estamos buscando inclusive cómo mejorarlo cada día más y sería interesante ver, ¿es posible que una persona pueda, llenando un cuestionario con algunas preguntas básicas, identificar alguna dolencia dermatológica que pudiera indicar la posibilidad de un contagio de COVID? Mira, solo en el caso del último que te comenté, el que se ve en niños y adolescentes, porque en las otras, y me ha pasado, me han llamado pacientes por urticaria asustados porque han leído que pacientes con COVID pueden presentar urticaria y Okay. resulta que es urticaria solamente. Es muy difícil porque el COVID, como te digo, es algo nuevo y cada día aprendemos algo más. Lo que sí pudiera estar asociado en ese cuestionario es en pacientes que ya presenten síntomas de COVID, tos, fatiga, disnea, fiebre, y que se asocie una erupción cutánea, por supuesto que puede formar parte del cuadro, pero no es patognomónico de él. Nosotros llamamos patognomónico cuando vemos una lesión y decimos inmediatamente, si aparece esto, es porque tiene aquello.
Lamentablemente no tenemos nada todavía patognomónico, pero cuando sumamos, como te digo, todos los síntomas clásicos del COVID y a eso le sumamos, valga la redundancia, una erupción cutánea, pues puede formar parte del cuadro. El cuadro. Bueno, doctora, bueno, muchísimas gracias. Además de agradecerle realmente participar en el programa, va a estar seguramente invitada nuevamente a otro programa que vamos a tratar temas más específicos con el tratamiento de la piel y las distintos que no pudimos abarcar el día de hoy. Y bueno, gracias por la entrevista y esperamos verla próximamente. Gracias a ti, de verdad, y bueno, estamos a la orden cuando gusten.